Hola familia, qué bendición. Ya a mitad de la semana, este día miércoles, ¿verdad? Gracias a Dios por una semana más que Papá Dios nos regala. Quiero decirte ahí en casita que leas el libro de Daniel capítulo 10. El libro de Daniel capítulo 10. Todo el libro de Daniel capítulo 10. Fíjate que en ese tiempo Daniel tuvo una visión y también tuvo una oposición espiritual. Entonces él dijo, pues voy a orar y ayunar. Y déjame decirte que tú vas a leer esta porción bíblica y te vas a dar cuenta que esa oposición espiritual es la que tuvo en esos tiempos, pero Dios se la dio también para estos tiempos en que vivimos. Entonces, si Daniel oró en ese tiempo y ayunó por 21 días, tú también lo debes de hacer en este tiempo. Orar a Dios, ayunar a Dios en el nombre de Jesús. Y en ese tiempo él oró y ayunó y él sentía que esa oposición era bien fuerte. Y entonces dice su palabra que se quedó sin fuerzas, ya no tenía fuerzas. Y mira lo que dice su palabra de Dios. Dice Daniel, dijo, me siento muy angustiado. Y de veras que en estos tiempos nos sentimos muy angustiados. Tu mujer te sientes angustiada, tu varón te sientes angustiado. Y Daniel lo dijo, siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Y cómo es posible que yo, siendo tu siervo, Padre, tenga esta situación? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Y dice que ese ángel que bajó a ayudarle en esa ocasión, le tocó y le infundió fuerzas. Dice, me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado, cobra ánimo. Wow. Si Dios por medio del ángel le dijo a Daniel, cobra ánimo, entonces tú en ese tiempo de oración, de ayuno, el Señor te va a decir, Dios te va a decir, cobra ánimo. Y Él te dice en el nombre de Jesús, y la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Dios te dice ahora estas palabras, cobra ánimo, mujer altamente estimado por Dios, hombre altamente bendecido por Dios, cobra ánimo. Mientras él me hablaba, yo fui cobrando ánimo. Wow, Daniel fue cobrando ánimo mientras Dios le estaba hablando por medio del ángel. Daniel cobró ánimo. Y ahora, en este tiempo que tú estás de búsqueda de la palabra de Dios, en oración y ayuno, Dios te dice, cobra ánimo, siervo altamente bendecido por mí. Así que vas a cobrar ese ánimo y esas fuerzas que necesitamos. Entonces, mientras él me fue hablando, y papá Dios te habla por medio de su palabra. Así dice, entonces mientras él me fue hablando, yo fui cobrando ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Wow. Y él dice que mientras Dios le estaba hablando, cobró ánimo, pero le dijo, sígueme hablando, sígueme hablando, sígueme hablando. Y Dios te habla por su palabra. Amén, pueblo de Dios. Sigue leyendo su palabra, sigue en oración y sigue en ayuno. Y dice la palabra de Dios que Él te va a quitar ese miedo, esa angustia, ese temor, y Dios te va a fortalecer. Y dice también, Daniel dijo, wow, la respiración se me va, pero con la palabra que tú lees, la palabra de Dios es medicina para tu vida. Sigue leyendo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Mujer y hombre altamente bendecido por el Dios Todopoderoso. No tengas miedo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Y les dejo con el pastor Emiliano. Bendiciones. ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal? Excelente día, excelente tiempo que estemos pasando a mitad de semana. Gracias a Dios por una oportunidad más de estar juntos y a través de este medio adorando a Dios, exaltando el nombre del Señor. Pero también tenemos un tiempo para meditar en la palabra, para meditar en el consejo de Dios para nuestra vida. El alimento para el alma es la Escritura, es la Biblia. Jesucristo dijo claro,
¿verdad?, que el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hoy quiero leerte el Salmo 123, versos 1 y 2, donde dice la Escritura lo siguiente, dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Qué hermosas palabras que nos hablan a nosotros de la esperanza, de la confianza, del lugar al cual podemos acudir. Por eso la meditación de esta hora se llama ¿y ahora qué hago? ¿Qué podemos hacer en los tiempos difíciles? ¿Qué podemos hacer en los momentos duros, complicados que suceden en nuestra vida? Como todos sabemos, hemos estado pasando días difíciles en todo el mundo, días complicados. Hemos estado, a lo mejor quizás algunos en familia están pasando tiempos difíciles porque a lo mejor alguien está enfermo, algún pariente, algún familiar, probablemente, desafortunadamente, alguien quizás perdió un ser amado, alguien quizás sufrió la pérdida de un ser amado, de un amigo. Y hermanos, todo eso de alguna manera genera en el corazón del ser humano intranquilidad, genera en el corazón del ser humano incertidumbre, genera en el corazón del ser humano pues tristeza. ¿Qué podemos hacer en esos tiempos? ¿Qué podemos pensar en esos tiempos? ¿A dónde podemos ir? Y por eso es que este salmo nos habla a nosotros que en los tiempos difíciles, ¿verdad?, podemos encontrar la solución en nuestro Dios. Entonces, en este día tenemos que pensar que en los días amargos, en los días complicados, en los momentos difíciles, en los días duros que acudan a nuestras vidas, nosotros no podemos hacer o no podemos actuar como actúan cualquier persona. Tenemos que actuar como los hijos de Dios que somos. Tenemos que actuar como las personas que tienen fe y confianza en Jesucristo y hacer las cosas de manera correcta. Y la Biblia en este salmo nos dice precisamente eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer en los días difíciles? El versículo 1 dice que tengo que levantar los ojos al cielo, o sea, a Dios. Dice el verso 1, a ti alcé mis ojos. Mi esperanza, mi confianza, el lugar en el cual yo acudo, el lugar al cual yo levanto mis ojos es al cielo. Por eso dice la Escritura, a ti alcé mis ojos, ¿verdad? Entonces, amada familia, si tú estás pasando tiempos difíciles, tienes que reconocer que solo Dios tiene el poder de ayudarte. Tienes que reconocer que solo Dios puede fortalecer tu alma. Tienes que reconocer que solamente Dios puede ayudarte a ponerte la paz que necesitas, a darte la salida que necesitas, a darte la tranquilidad que necesitas, a darte la ayuda, el socorro que necesitas en ese tiempo difícil. Levanta tus ojos al cielo y dile: Señor, tú eres mi esperanza. Levanta tus ojos al cielo y dile: Señor, tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, eres mi confianza. ¿Dónde más puedo acudir? ¿A quién más puedo correr? ¿A dónde más puedo levantar mi corazón? ¿A dónde puedo estar depositando mi confianza si no solamente en ti? Pero en segundo lugar, amada familia, este salmo también nos enseña la manera en cómo debemos de hacerlo, ¿verdad? Nos dice a dónde acudir: a Dios. Debo acudir a Dios, debo de aceptar y reconocer que solamente en Él está la ayuda que yo necesito, independientemente de lo que tú estés viviendo. Independientemente de lo que tú estés pasando, tienes que entender que solamente Dios es tu ayuda. Pero la pregunta siguiente es: ¿cómo debo acercarme a Él? ¿Cómo debo acercarme a Él? Y dice el versículo 2 del mismo Salmo 123 lo siguiente, dice: he aquí, dice, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. En segundo lugar, debo acercarme a Dios con humildad. La humildad es importante para que el Señor escucha, atienda y responda al clamor de mi alma. La humildad es muy importante, por eso es que tenemos que aprender la manera correcta de acercarse a Dios es con humildad. Todas las personas que en la Biblia nos muestra que buscaron a Dios, lo buscaron con humildad. Porque la Biblia dice que Dios no desprecia al humilde. Porque la Biblia dice que Dios, dice la Biblia que al sencillo el Señor no lo rechaza, al humilde no lo rechaza.
El Salmo 138, verso 6 nos dice que Dios atiende a la persona humilde. Isaías 66, 2 dice que Dios ve al de espíritu humilde. Si tú has de buscar a Dios en los tiempos difíciles, hazlo con humildad, porque el Señor al humilde lo atiende rápido. También la Biblia nos dice a nosotros que el Señor no solamente atiende al humilde, sino que el humilde acepta la ayuda de Dios. El humilde, la persona humilde, es la única que puede aceptar que solamente Dios puede ayudarle, porque reconoce que nadie más puede hacer algo por él más que Dios. El libro de Jeremías capítulo 32 versos 17 y verso 27 nos enseñan eso, ¿eh? Que solo las personas humildes saben que nadie más puede ayudarles, que solamente Dios lo puede hacer. Y también debes entrar en una relación de compañerismo y obediencia con Él. O sea, en otras palabras, no busques a Dios solo para que te resuelva el problema o para que te ayude en el tiempo difícil. Búscalo para que Dios se quede contigo y sea parte de tu familia. Búscalo para que Dios sea no solamente sea el salvador de lo que estás pasando, sino sea el Señor de tu vida. Tú, Dios, tienes que entender que Dios necesita que tú entres en un tiempo de comunión y de compañerismo con Él. Pero también, hablando de la misma pregunta de cómo debes de buscarlo con insistencia y con fe. Insiste, no lo busques una vez, búscalo cada momento, búscalo cada día, búscalo cada instante, hasta que Él te responda, hasta que Él te dé la ayuda, hasta que Él abra el camino, hasta que Él te dé respuestas, hasta que Él escuche el clamor de tu corazón. Búscalo con insistencia. Dice así el versículo 2 de este Salmo 123, dice lo siguiente, la parte final dice: así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, dice, hasta que tenga misericordia de nosotros. O sea, está diciendo la palabra que este hombre está diciendo: lo voy a buscar hasta que Él me responda. Y esto es congruente a la Escritura. La Biblia dice que tenemos que insistir. La Biblia dice que tenemos que ser perseverantes, que tenemos que ser constantes en lo que hacemos. Y si se trata de buscar a Dios en oración para que nos ayude en un asunto, en un problema que tengamos, debemos de hacerlo con insistencia. Debemos de hacerlo con constante insistencia. Dice la Escritura en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? O sea, insistencia es tener la confianza. Insistencia, cuando yo tengo insistencia es porque tengo la fe de que Dios me va a ayudar. Insistencia, tenemos que buscarlo con insistencia y obviamente con fe. Tengo que buscarlo con fe porque la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú buscas a Dios de esta manera, yo te aseguro, Dios te va a responder. Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante, Dios va a ser la respuesta que tú necesitas, Dios va a ser la salida que necesitas, Dios va a ser la ayuda que necesitas, Dios va a poner la paz que necesitas. Así que, amada familia, si tú estás pasando un tiempo difícil, independientemente de qué sea, tienes que entender: levanta tus ojos al cielo, hazlo con humildad, hazlo con insistencia, hazlo con fe y cree. Dios va a responder la petición de tu corazón. Dios te va a dar la ayuda. Dios va a enviar su socorro. Dios va a enviar la respuesta. Dios va a enviar la salida. Yo creo con todo mi corazón que Dios lo va a hacer. Yo creo con todo mi corazón que el Señor hará aquello que tu corazón y tu alma están necesitando en este tiempo. Yo quiero terminar orando al Señor. Quiero unirme contigo en lo que estás viviendo, en lo que estás pasando. Independientemente de lo que sea, acuérdate, alza tus ojos al cielo. Insiste al Señor, ora a Dios en fe y cree, Dios va a responderte. Padre, oramos en este día, Señor, por este tiempo especial de tu palabra. Pero yo me uno a la fe de mis hermanos ahí en sus hogares. Me uno a la fe de ellos, Señor, en ese tiempo difícil que están pasando. Por ese familiar enfermo, Señor, porque tú le levantes, porque tú le sanes, porque tú hagas tu voluntad en ellos, porque tú proveas la ayuda que necesitan, porque tú envíes la provisión a ellos, porque tú envíes, Señor, el socorro a sus vidas, porque tú envíes, Señor, la ayuda a sus corazones, Padre. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, yo creo con todo mi corazón, Señor, que tú vas a responderle a tus hijos, a tu pueblo, porque tu palabra dice, Señor, os digo que pronto les responderá.
Yo creo con todo mi corazón, Señor, que tú pronto les vas a responder de acuerdo a las peticiones y necesidades que cada uno de ellos está enfrentando. Señor, te agradecemos este hermoso tiempo de todo corazón, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Familia, Dios les bendiga. La paz de Cristo sea en cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y aquí seguimos firmes y fieles al Señor. Bendiciones.